Amigos, vamos a darle paso a una entrevista muy importante, interesante, porque hablaremos del Congreso de la República y de esta elección que nos compromete a los guatemaltecos a asistir a las urnas el próximo domingo 16 de junio. También dentro de las papeletas encontraremos las relativas al Estado Nacional y a los diputados distritales. Una papeleta celeste y otra verde que nos permitirán una opción para otro de los organismos de Estado. Está precisamente con nosotros el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzúa Escobar, para abordar estos temas que seguramente nos van a orientar. Antes que nada, pues muchas gracias. Muy buenas noches, Luis. Gracias por recibirnos y un gusto estar aquí con ustedes. Por supuesto, bienvenido. Y es que hay que hablar también de la trascendencia que en esta elección tiene el Congreso de la República, uno de los 3 organismos de Estado, 2 de los cuales son electos popularmente, y uno de estos pues es una representación amplia. Si vamos al Estado Nacional y a los propios distritos o departamentos, porque de cada uno de estos nuestros lugares, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, sale un representante. Para usted, como presidente del Congreso de la República y también como candidato, ¿cuál es esa trascendencia? Bueno, muchas veces en los medios y en las discusiones nos perdemos mucho solamente hablando del tema presidencial y quiénes son los candidatos y quiénes tienen posibilidades de ganar y quiénes no. Y muchas veces olvidamos hablar también del Congreso de la República y de los diputados. Y tenemos que entender que el Congreso de la República es uno de los 3 organismos del Estado, es uno de los 3 poderes del Estado, y desde ahí se toman decisiones importantísimas, porque el Congreso de la República tiene la capacidad de darle gobernabilidad al país o darle ingobernabilidad también al país, por el tipo de decisiones que ahí se toman. Y no solo decisiones de leyes, sino que decisiones como las que tenemos que tomar ahora este año, por ahí de agosto, septiembre, con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelación, el presupuesto para el otro año, que va a ser el presupuesto que va a utilizar el nuevo gobierno. Entonces este año el presupuesto toma una relevancia todavía mayor. Yo pienso que es importante que los guatemaltecos a la hora de analizar su voto no solo piensen en el candidato presidencial o incluso muchas veces solo en el alcalde, que es algo que también le llama mucho la atención a la gente, pero también nos concentremos en quiénes son los candidatos a diputado, quiénes son los partidos que están proponiendo candidatos, qué han hecho en las anteriores legislaturas y sobre todo qué proponen para el futuro. Bueno, a usted le correspondió la presidencia del Congreso de la República durante 2 años seguidos. En uno aprueban el presupuesto, en el otro no. Pero en el tema de la gobernabilidad, ¿cree usted que aportaron al país? ¿Fueron importantes en esos momentos difíciles que es evidente que ha pasado Guatemala? Vivimos un momento pues particular, ¿no? Pues yo pienso que sí. Yo pienso que el Congreso tuvo decisiones muy importantes en sus manos en momentos cruciales de la política de nuestro país. Recordemos los antejuicios del presidente Morales, que en mi opinión fueron absolutamente políticos en la forma en la que fueron presentados, y el Congreso le mantuvo el antejuicio del presidente Morales para que existiera una gobernabilidad en el país. Entonces yo creo que el Congreso sí es un sostén importantísimo, una piedra angular en nuestra gobernabilidad como país, y le tenemos que poner mucha atención a quiénes son los que van a ir a representar a los guatemaltecos al Congreso, a tomar esas decisiones tan importantes, a legislar, porque al final nosotros también lo que hacemos es ponemos las reglas del juego, y si las reglas del juego están mal hechas, el país entero sufre. Entonces los guatemaltecos tenemos todavía 4 o 5 días de aquí al domingo para verdaderamente se metan de lleno a investigar quiénes son los candidatos a diputados y tomen la mejor decisión. Dicen que la política es el arte de negociar. ¿Qué tanto le tocó negociar a usted como presidente del Congreso de la República y como diputado ya 3 años y medio? Pues mire, yo estaba dándole vueltas a eso porque yo estudié ciencias políticas, tengo una licenciatura, tengo una maestría en política económica, pero después de estar 3 años y medio en el Congreso y ser presidente del Congreso, creo que me falta una licenciatura en psicología, porque al final lo que uno hace en el Congreso es interactuar con otras personas y es negociar, y mucho depende del trato que uno tiene con otra persona, si tiene o no tiene éxito, si las iniciativas avanzan o no avanzan, si logra convencer a otros diputados de que su propuesta es correcta o convencer a diputados para que no voten por algo que uno considera que es incorrecto. Entonces, lo importante en el Congreso realmente son las relaciones humanas y el trato que uno tiene entre los diputados.
Bueno, usted encabeza el listado nacional del Partido Unionista. Esto pues hace pensar que pues, va a estar en el próximo Congreso de la República. ¿Cómo le gustaría que fuera la conformación del Congreso del cual podría participar en una segunda legislatura? Bueno, todo pinta que va a ser un Congreso atomizado, parecido al que tenemos hoy en día, en donde no existe una bancada mayoritaria que pueda imponerse, sino que se necesita de negociaciones y de acuerdos entre diferentes bancadas. Yo considero que eso va a ser igual, pero lo que sí me entusiasma mucho es la idea y la posibilidad y casi la certeza que tenemos de entrar a la próxima legislatura con una bancada del Partido Unionista mucho más grande que nos permita impulsar proyectos. Si bien hemos tenido éxito, tener una bancada de un diputado, que hemos logrado aprobar leyes importantes y hemos logrado tener la presidencia del Congreso 2 años consecutivos, pero teniendo una bancada más grande uno logra incidir mucho más en la agenda legislativa y proponer y lograr que se aprueben cosas importantes para los guatemaltecos. ¿Quiénes serían estos personajes que podrían integrar una bancada unionista, por ejemplo? Bueno, yo encabezo el listado nacional y tenemos varios candidatos muy interesantes que llevamos en varios listados. Por ejemplo, en el listado de la ciudad de Guatemala, el Distrito Central, lo encabeza Enrique Montano. Él es un empresario, pero también ha tenido una vida política. Ha sido concejal en la Municipalidad de Guatemala desde el 2008. Y es decir, tiene conocimiento del funcionamiento de la ciudad de Guatemala y de las necesidades de la ciudad de Guatemala. En la segunda casilla va Carlos Sandoval, que es actualmente el vocero de la Municipalidad de Guatemala, pero que también ya tiene más o menos como 8 años de trabajar también en la Municipalidad de Guatemala y ya tiene una carrera administrativa. Es decir, no son personas que se despertaron un día y decidieron hacer política, sino que son personas que han estado dentro de la administración pública y cuando lleguen al Congreso de la República ya van a saber, ya van a conocer el ambiente en el que se van a desenvolver y considero que eso es importante, porque son personas que no han sido diputados, es decir, son nuevos de alguna manera, pero por el otro lado ya tienen una experiencia vivida dentro de la administración pública y creemos que eso nos diferencia bastante de otras propuestas a candidatos de otros partidos. Bueno, y obviamente tienen propuestas de diputados distritales en cada una de las regiones. Entiendo que una buena cantidad de alcaldes también. Postulados y también un candidato a la presidencia de la República. Así es, el Partido Unionista está lanzando un candidato a la presidencia. Estamos lanzando alrededor de 130 candidatos a alcaldes y tenemos de todo. Hay personas que ya estuvieron en el poder, hay personas que están entrando por primera vez. Y yo creo que aquí lo importante es pensar de que el Partido Unionista lo estamos viendo como un proyecto político de largo plazo. Es decir, no estamos pensando solamente en esta elección, sino que estamos preparando y estamos construyendo un partido político para esta elección, pero también para la siguiente y la siguiente. Porque lo que tenemos que entender es que esta elección es muy importante, pero no es el fin del mundo tampoco. Es decir, después de esta va a haber otra. Y nosotros como personas que nos dedicamos a la política, que decidimos hacer una carrera política, pensamos un poco más en mediano y largo plazo también, y lo que más nos entusiasma del proyecto es generar una verdadera institución política que perdure en el tiempo, con ideologías claras, con principios claros, que las personas cuando hablen del partido sepan en qué creemos, en qué no creemos, y creemos que eso es lo importante cuando estamos haciendo política, pensar en el largo plazo y generar instituciones. Bueno, le tocó a usted y a todos los que están haciendo política salir a tocar de puerta en puerta de los guatemaltecos para pedir el voto y para hablar con ellos. ¿Qué saca de conclusiones de esta campaña? ¿Qué le deja la campaña política que está a punto de concluir? Pues fue una campaña muy extraña. Yo creo que para ustedes también fue muy extraña esta campaña. Una campaña donde no hubo mucha discusión, no hubieron muchos medios, no hubo spots de televisión o de radio, sino que fue una campaña de a tierra. Ahí sí que de caminar, todo nos tocó caminar todos los días, todos los fines de semana, hablar con la gente, pero me parece que es interesante hacer política así también, porque uno genera un compromiso más profundo con la gente cuando uno habla con ellos. Es decir, no es lo mismo poner un spot de televisión y llegarle a una masa de gente enorme, es como más impersonal. Pero cuando uno le toca hacer campaña en puerta,
hablando con la gente, presentando el plan de gobierno, presentándose uno mismo, realmente genera uno un compromiso mucho mayor porque está viendo a la persona. Entonces, en ese sentido, pues sí fue mucho más interesante esta campaña, muy cansada, eso sí, pero a la larga creo que valió la pena y es una nueva forma de hacer política. Bueno, y para concluir, quienes no tuvieron esa oportunidad de que les tocara la puerta, ¿qué le quiere decir a la población guatemalteca? ¿A qué se compromete usted al momento de lanzar esta candidatura y proponer pues una votación o una posibilidad que voten por usted el próximo domingo? Bueno, nosotros como Partido Unionista estamos lanzando una serie de candidaturas a diputados. La mayoría de la gente ya conoce al partido, somos personas que nos dedicamos a la política, somos personas trabajadoras, somos personas que cumplimos con lo que ofrecemos, nunca ofrecemos las cosas que no podemos cumplir, somos gente seria y somos gente que quiere hacer las cosas bien. Y nos entusiasma muchísimo llegar al Congreso de la República, que es un lugar donde se pueden hacer muchísimas cosas, muchos cambios, se pueden proponer muchas leyes, se puede dar certeza jurídica a las inversiones, se pueden atraer inversiones para generar empleo. Y lo que le pedimos a los guatemaltecos en estos últimos días que quedan antes de las elecciones es que se informen debidamente, que investiguen quiénes son sus candidatos, quiénes son los partidos, a quiénes están proponiendo, qué están ofreciendo, pero sobre todo qué han hecho en el pasado. Si han sido personas honestas, si han sido personas que han cumplido con lo que han ofrecido, si a la hora que han estado en el poder han trabajado en favor de los guatemaltecos y que esa sea la razón que guíe su decisión el próximo domingo. Como les repito, el Partido Unionista está conformado por personas con mucha experiencia, dedicadas a servir desde la política y esperamos que nos puedan acompañar este próximo 16 de junio, que salgan a votar, que no se queden en sus casas, que tomen una decisión y no le dejen la opción de elegir a alguien más. Tienen que salir a votar todos el 16 de junio. Álvaro Zúñiga Escobar, presidente del Congreso de la República y candidato a la próxima legislatura. Muchas gracias por haber compartido hoy con la audiencia de Noticias.